En este video les quiero enseñar o mostrar qué es Microsoft Power Automate y cómo comenzar a usarlo. Básicamente Microsoft Power Automate antes se conocía como Microsoft Flow. Eh, es una herramienta que nos permite aumentar nuestra productividad automatizando diferentes tareas diarias para evitar los trabajos repetitivos que nos llevan demasiado tiempo y no aportan ningún valor a nuestro negocio o a nuestras tareas diarias, por ejemplo, en nuestro trabajo, en nuestra oficina. Anteriormente se llamaba Microsoft Flow, ya se actualizó. Microsoft Power Automate es un sistema que está actualmente basado en la nube, con el que se pueden crear flujos de trabajo automatizados y por lo tanto simplificar los procesos comerciales y administrativos de manera más efectiva. Realmente el objetivo principal es automatizar cualquier tarea repetitiva de bajo esfuerzo y que consuma mucho tiempo. Por ejemplo, clasificar algunos archivos, borrar carpetas, que nos muestre algunas notificaciones, alertas, y hay unas plantillas para utilizarlo. Como podrán ver, esta es la página oficial de Microsoft Power Automate, en la cual ustedes pueden crear una cuenta y puede realmente probarlo gratis, descargándolo y empezar a iniciar pues a utilizarlo. Realmente está para lo que viene siendo en la App Store, está en Google Play y para Microsoft, plataforma de Windows en una versión de escritorio. Bueno, básicamente pues nada más es iniciar sesión. Bueno, ya que creamos nuestra cuenta, aquí pues nada más es de seguir las indicaciones. Yo ya tengo una cuenta creada, voy a iniciar sesión. Y como podrán ver, podemos hacer diferentes automatizaciones. En este caso, de este lado está en una parte que son los templates o las plantillas y los conectores. Por ejemplo, aquí en template podemos encontrar varios. Por ejemplo, realmente es publicar directamente ciertos artículos. Por ejemplo, guardar los documentos adjuntos en nuestro correo de Outlook, guardarlos a OneDrive, por ejemplo, guardar los documentos adjuntos a Dropbox, completar una acción con un archivo, sincronizar con Google Drive, salvar un correo a Dropbox, etc. Y aquí en los conectores, por ejemplo, aquí en los conectores vamos a poder ver hacia todo donde nos podemos conectar. Aquí realmente son bastantes, algunos. Por ejemplo, aquí está Office. Los más importantes que podemos encontrar pues es Microsoft Teams, Twitter o Twitter, como lo conozcan, Power BI, SQL Server. Está muy bueno este conector porque podemos hacer consultas de manera automática. Está lo que es Gmail, está Microsoft To Do, está el Project, los Dropbox también para poder hacer Google Calendar, por ejemplo, algún evento, automatizarlo, Google Drive, YouTube para publicar videos de manera automática. Digo, hay cientos de conectores que podemos utilizar. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápido aquí de templates. Vamos a ver, por ejemplo, mandar un OneDrive. Ahora vamos a crear uno. Vamos a crear uno, por ejemplo, aquí. Vamos a filtrar por Twitter o Twitter. Vamos a seleccionarlo. Aquí nos dice cuándo se crea un nuevo tweet, cuando se postea un nuevo tweet. Y aquí nos vienen las instrucciones o lo que podemos hacer. Por ejemplo, listar los ítems, publicarlo en una fuente de RSS, salvar todos los tweets a un Excel,
salvar todos los tweets, por ejemplo, a SharePoint, al SharePoint, etc. Publicar en Microsoft Teams. Y pues realmente es muy fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a imaginar que queremos guardarlos todos en un Excel. Pues simplemente aquí seleccionamos. Aquí nos está diciendo que ya Twitter con el Excel y vamos a tener que ir agregando, por ejemplo, tareas. Aquí pues tenemos que agregar nuestra conexión a Twitter eh, para poder hacerlo. Por ejemplo, también tenemos que tener Excel. ¿Qué va a hacer aquí? Bueno, simplemente nos va a crear una hoja de datos y nos va, cada vez que se genere un Twitter de nuestra cuenta, pues nos lo va a estar guardando aquí en el Excel. También podemos estar publicando, mandando, mandando mensajes de manera automática. Bueno, entonces como podrán ver, realmente el uso es muy sencillo. Podemos automatizar eh, muchos procesos. Les voy a enseñar el Power Automate de escritorio. El Power Automate de escritorio está un poco más orientado a trabajar con archivos o tareas de nuestro equipo que tenga Windows. Por ejemplo, que voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, iniciar un Excel y extraer una tabla. Iniciar el Excel. Por ejemplo, la forma más habitual de almacenar datos estructurados en Excel es mediante tablas. Power Automate le permite recuperar datos de tablas completas o seleccionar filas y columnas específicas. Lo otro es iniciar un Excel, buscar y reemplazar valores de Excel, consolidar informes de Excel, manipular datos de Excel con SQL. En los ejemplos de automatización web, aquí está muy interesante porque, por ejemplo, podemos realizar una captura de pantalla de una página web de manera automática, abrir una página web, obtener metadatos. Esto vendría siendo como hacerle un raspado a la página. Prácticamente podríamos estar obteniendo las palabras de esa página y guardarlos según nuestras necesidades. Abrir una página web, por ejemplo, cargar una página web y iniciar instancia de todos los exploradores populares y cargar páginas web. También realizar una captura, por ejemplo, realizar capturas de imágenes de la pantalla, ¿no? A lo mejor queremos estar tomándole fotos a las páginas web, no sé, automatizar ese proceso. También podemos automatizar tareas, por ejemplo, ejecutar una aplicación que se abra todos los días o cada cierta hora, enviar texto al blog de notas, copiar archivos entre carpetas, o por ejemplo, si alguien nos envía o tenemos una carpeta compartida entre dos servidores o dos equipos, podemos quizá copiar todos los PDFs, vamos a imaginar a nuestro equipo, buscar y eliminar archivos vacíos, abrir una carpeta para hacer alguna tarea, agregar fecha y hora a los nombres de archivos. Esto es muy interesante. Imprimir documentos de manera automática, imprimir el calendario de la semana actual, eliminar archivos de intervalo de tamaño específico, probar la calculadora y compartir archivos PowerPoint como PDF. Pero esos al final son plantillas. Nosotros podemos generar nuestras propias automatizaciones. Y bueno, pues este es de tratamiento de datetime. Por ejemplo, obtener la hora actual, convertir texto y todos estos. Entonces ya pues, son un poquito más de manejo de fechas. Y bueno, pues prácticamente aquí tenemos más, por ejemplo, automatización de PDFs. Por ejemplo, combinar los archivos PDF, obtener imágenes de PDF, crear un PDF, extraer las tablas de un PDF, obtener el número de páginas de un PDF, dividir PDF por página especificada, combinar PDFs, dividir PDFs en partes, etc. Aquí, por ejemplo, podemos manipular texto, obtener posición de un subtexto, ordenar líneas de un archivo de texto, contar líneas de un archivo de texto, concatenar archivos de texto, extraer números de teléfono y correos electrónicos. Pues está bueno de extraer números porque, por ejemplo, aquí la extracción de datos, a lo mejor queremos sacar todos los correos. Imagínense que usamos aquí, podemos utilizar este con el de la página web, que nos extrae todos los metadatos. Entonces, de todos esos metadatos, buscar correos
y a lo mejor con este obtener los correos y guardarlos en un Excel. Sería parte de la automatización, el scripting, que pues bueno, esto ya más un poquito más de código. Nuestra salida de script, todos estos ya son un poquito más avanzados. Y bueno, controlar flujos. Por ejemplo, usar condicionales para comprobar si el archivo existe, etc. Usar el operador, condicionales. Ok, bueno, y más abajo aquí vienen tutoriales. Por ejemplo, crear tu primer flujo de Power Automate para escritorio. Aquí nada más es de seguir este tutorial. Son tutoriales que están en Microsoft Talks. Y bueno, pues prácticamente sería la introducción a lo que viene siendo Power Automate. En los próximos videos, y según si les interesa, voy a estar haciendo algunos ejemplos básicos para ir avanzando en lo que es Power Automate. Y bueno, pues hasta aquí sería el video de hoy. Realmente fue un video rápido para conocer un poquito de Power Automate de Microsoft, que la verdad es una herramienta que la podemos utilizar para diferentes tareas en la que quizá esté un poco repetitivo. Por ejemplo, a lo mejor estar revisando el correo y encontrar texto o estar copiando todos los archivos que nos envían. A lo mejor trabajamos en una empresa que nos mandan facturas. Bueno, pues ahí sería estarlas mandando a Google Drive, todas las facturas, etc, etc. Entonces, hasta aquí sea el video de hoy. Considera suscribirte. Si te gustó, dejarme un like. Y si tienes alguna duda, me lo puedes dejar en los comentarios o alguna sugerencia de un video que estaría bien que mostrar. Entonces, nos vemos. Saludos.